Hola a todos, en este video les explicaré el funcionamiento de una pequeña agenda personal desarrollada en C#, haciendo uso de estructura de datos, serialización binaria y el patrón proxy para su desarrollo. El programa se compone de 6 clases y una interfaz. La primera clase que revisaremos será actividad. Esta cuenta con 4 atributos privados. Los 3 primeros, número de actividad, fecha hora y descripción de actividad, serán los campos que guardarán la información de cada actividad que se registra en la agenda. Y también tenemos el atributo siguiente. Este atributo nos ayudará cuando se cree la lista, indicando el siguiente elemento de cada nodo de esta. Debajo tenemos las propiedades de cada atributo y la sobreescritura del método toString, esto para mostrar toda la información necesaria de la actividad. La siguiente clase, la clase cAgenda, funcionará como una lista donde se guardarán todas las actividades que se quieran registrar en distintos nodos. Esta clase posee 2 atributos de tipo actividad y ancla. Debajo de esto tenemos su constructor donde se crea la lista completamente vacía. Más abajo tenemos el método privado contar. Dicho método nos devolverá el número de elementos que la lista contiene hasta el momento. El método mostrar agenda recorrerá la lista e irá imprimiendo en pantalla todas las actividades que fueron agregadas a la lista. Después tenemos validar lista. Este método devolverá un valor booleano dependiendo de la condición en la que se encuentre la lista. Si la lista no está vacía, devolverá un true. En caso contrario, devolverá false. Añadir actividad agregará una nueva actividad al final de la lista, siempre y cuando ésta tenga una fecha mayor o igual a la fecha actual del sistema. En caso contrario, mostrará un mensaje de error y se tendría que registrar la actividad con una fecha válida nuevamente. Buscar por número de actividad nos devolverá la actividad que tenga el mismo número de actividad que aquel que se pase como parámetro. De forma similar, buscar anterior por número de actividad regresará una actividad. Sin embargo, esta será la anterior a la que se indicó en los parámetros del método. Ambas funciones son implementadas por el método eliminar actividad, y como su nombre lo indica, este método eliminará una actividad de la agenda, siempre y cuando el elemento que se quiera borrar exista. Buscar por fecha imprimirá todas aquellas actividades que tengan la misma fecha que la que se indica como parámetro del método. La clase también cuenta con su propio indexer y un método que se encargará de ordenar toda la lista de acuerdo a su fecha y a su hora, poniendo a las actividades más cercanas a la fecha del sistema primero y las más lejanas al final. Pasamos a la siguiente clase, la clase cUsuario. Esta clase cuenta con 3 atributos: usuario, contraseña y agenda. Debajo de ellos está el constructor de la clase y finalmente las propiedades de cada atributo. Por último, tenemos la clase cProxy. Esta clase cuenta con una lista genérica de usuarios y además anida la interfaz y registro y a las clases cProxy seguro y cMenú. Dentro de la interfaz se encuentran los métodos cargar usuarios, validar usuarios y registrar usuarios. Dichos métodos serán implementados por la clase cProxy seguro, la cual cuenta únicamente con un atributo privado de tipo cMenú. Con este atributo seremos capaces de crear la instancia de esta clase, pero únicamente si el usuario y la contraseña que ingresemos sea la correcta. Para eso utilizamos al método validar usuarios. La implementación de este método permitirá comprobar a todos los usuarios registrados dentro del sistema, verificando que los datos que habían sido ingresados concuerden con los registros en la lista de usuarios de la clase. En el método cargar usuarios se hará uso de la deserialización del archivo denominado usuarios con extensión txt, que se creará y actualizará cada vez que salgamos del sistema y terminemos la ejecución, para así poder recuperar los datos de los usuarios, así como sus agendas para que puedan hacer uso de ellas en cualquier momento. Por último tenemos la clase cMenú. La clase cuenta con el método mostrar opciones, y como su nombre lo dice, aquí podremos realizar las distintas acciones que pueden hacerse en la agenda, como crear y adicionar una actividad, modificar, eliminar la agenda o una actividad específica, buscarla e incluso guardar la agenda. Esto se entenderá mejor en la ejecución del programa. Veamos qué pasa en el main. Aquí únicamente se crea una instancia de la clase cProxy y muestra un pequeño menú con las opciones de registrarse, iniciar sesión o salir. Dependiendo de la opción ingresada, el método adecuado de la clase será invocado y se llevará a cabo. Ahora veamos la ejecución. En este momento no tenemos ningún usuario registrado en el sistema, así que si quisiéramos ingresar nos marcaría este mensaje de error. Vamos a ingresar a un nuevo usuario y trataremos de entrar otra vez al sistema. Como ya fuimos guardados en la lista, ya podemos acceder al sistema. Si quisiéramos realizar algún tipo de acción antes de crear una nueva agenda, nos aparecerían mensajes de error, indicando que primero tenemos que crearla y después podremos realizar las operaciones que querramos. Vamos a crear una nueva lista y le agregaremos algunas actividades en desorden.
En este momento vamos a mostrar todas las actividades que guardamos en la agenda, y como podemos darnos cuenta, las actividades se muestran de forma ordenada de acuerdo a la fecha que registramos, poniendo, como se había mencionado anteriormente, a las más cercanas a la fecha actual primero y después a las que están más alejadas al día de hoy. Ahora vamos a eliminar algunas actividades. Eliminaremos a la actividad 5 de la agenda. Si volvemos a imprimir las actividades, nos daremos cuenta que ya no están dentro de esta. También podremos buscar actividades por su fecha. Ingresaremos la fecha del día de mañana y como podemos ver, todas las actividades que tienen esa fecha aparecerán en pantalla. Por último, vamos a guardar la lista y terminaremos esta ejecución para probar que tanto el usuario como su agenda sí se guardan. Vamos a ejecutar y, si ingreso el usuario la contraseña que había puesto antes, podremos entrar directamente al sistema sin tener que registrarnos otra vez. De hecho, si quisiéramos registrarnos nuevamente con este usuario, un mensaje de error nos aparecería. Ahora veamos si la lista sí se guardó correctamente. Vamos a imprimir todas las actividades y como podemos ver, las actividades aparecen tal y como las registramos la ejecución pasada. Así podemos comprobar que el programa funciona correctamente. Espero que el video les haya gustado, nos vemos en la próxima.